ese momento histórico que estamos viviendo, pensemos con la cabeza muy fría cómo preservarlo. Un tema que convoca a toda la nación, reformas y consenso. Hay un tema que es la evasión fiscal, que ese es un tema que se debe tratar, que es un tema serio. Y esa clase media, que muchas veces no tiene doliente, es la que ya no aguanta un peso más. Debemos formar parte de esos cambios, no podemos quedarnos ajenos porque no sabemos o porque no entendemos. Porque deben ser las nuevas autoridades, los nuevos congresistas electos, que voten sí o no. Construyendo el análisis, descodificando la política y planteándonos el desafío de aportar estas grandes decisiones. Bienvenidos a una entrega más de Develando la Verdad, nuestro programa de investigación periodística y análisis de datos, un tema que convoca a toda la nación, un momento histórico, quizás en un punto de inflexión. El presidente de la República y el partido de gobierno ha convocado a lo que se ha denominado grandes reformas, iniciando un momento en el que concluye un proceso electoral y todavía no se asume la nueva gestión. Precisamente la discusión y el análisis amerita la creación de consenso. Nosotros en este formato y la propuesta comunicacional de Develando la Verdad asumimos el compromiso, sobre todo, de fortalecer la democracia escuchando y conversando con actores fundamentales de la vida nacional. Para este tema que hemos denominado una entrega especial, Reformas y Consenso, hemos convocado actores que representan el aparato productivo nacional, la sociedad civil y los mejores intereses y causas en un ejercicio ciudadano a toda prueba. Hemos, invitado y convocado a grandes amigos, personas por los cuales siento una gran admiración y son los rostros, no solo de una generación de relevo en cada una de sus instituciones, sino voces autorizadas que siempre están dispuestos a dar lo mejor por el país. Le doy la bienvenida a César Dargan, el vicepresidente ejecutivo del CONEP. Bienvenido, César, un gusto. Muchísimas gracias. Laura Peña Izquierdo, ex presidenta de ANGE y presidente de Copardón. Bienvenida, Laura. Gracias por aceptar la Gracias por la invitación. Samuel Sena, presidente del CODES, abogado, gran amigo. Me estoy ahorrando los títulos porque si leyera los currículos de todos nos tomara bastante tiempo. Bienvenido, Samuel. Un honor. Lady Blanco, ex coordinadora general de Participación Ciudadana, la más joven en la historia en dirigir esta importante institución y una persona igual con la cual sentimos una gran admiración. Lady. Gracias por invitarnos. Está también en este debate, en la conversación, Jaime Senior, ex presidente de ANGE, abogado y parte de este panel para conversar con nosotros. Bienvenido, Jaime. De inmediato quiero pedirles que generemos una conversación en torno a si es el momento adecuado para convocar estas reformas, crear consenso. ¿Será posible llevar esta discusión a un momentum donde la política no contamine las grandes discusiones que han estado parcial o totalmente ausentes en lo que la sociedad ha estado reclamando del liderazgo político y empresarial? César. Yo creo que al ver la conformación de esta sala en el día de hoy, es precisamente a lo que aspiramos, a que tengamos la capacidad de sentarnos, de respetuosamente discutir, concertar en lo que sea posible. Pero esa paz social que existe en la República Dominicana y esa capacidad de diálogo entre los sectores es un tesoro inmenso que nosotros mismos no reconocemos. Si echamos un vistazo a qué está pasando en la región, eso no es posible. No es posible que la sociedad civil se siente con el sector privado, que el sector privado dialogue con el gobierno, que el gobierno dialogue con la oposición. Entonces, no siempre es fácil, pero entendemos que pensar y construir el país que queremos conlleva mucho diálogo y mucha concertación. Laura. Sí, mira, nosotros tenemos un compromiso desde el año 2012, estableció una estrategia nacional de desarrollo de reformas estructurales que se determinó en ese momento que necesitaba el país. Pacto por la calidad de educación, pacto eléctrico, pacto fiscal y una reforma al Código Laboral. Entonces ya tenemos un compromiso vencido desde hace mucho tiempo con estos temas. Ya firmamos el Pacto por la Calidad de Educación en el 2014, después también el Pacto Eléctrico, entonces nos queda la reforma fiscal y el tema de la reforma del Código Laboral para que nuestro país pueda ser más competitivo con la región y sobre todo el tema de la productividad con el tema del Código Laboral. Yo creo que a lo largo de tantos años ha habido muchas conversaciones en muchos espacios donde se han planteado cuáles son las posibles reformas en ese entorno. O sea que definitivamente que el compromiso está. Y si tenemos que hacerlo ahora, pues lo que dice César, que se haga de manera consensuada.
Interesante. Samuel, tu posición. Nosotros entendemos que esperar el momento oportuno para hacer reforma nunca va a llegar, porque el tiempo pasa y pasa rápido. Si tú quieres, le puedes preguntar eso al presidente Luis Abinader, que seguro te va a decir que desde que inició hizo esa convocatoria del Consejo Económico y Social con esas 12 reformas que se extendieron casi 14, y él sintió cómo articular y buscar consenso no es tan sencillo, pero es el camino que se debe seguir. Así que es el momento idóneo para tocar estos temas, hacerlo sobre la base del consenso con los diferentes sectores. Y como decía César, nosotros vivimos en un país que es envidiable en materia institucional y de paz social, y tenemos que seguir fortaleciendo los marcos jurídicos. Y estas grandes reformas que están pendientes, reforma fiscal, reforma laboral, de la seguridad social, y bueno, ahora el presidente quiere incluir la reforma constitucional. Creo que es el momento idóneo, iniciando un nuevo periodo presidencial, para poder buscar ese consenso y avanzar como sociedad. Lady. Mira, yo creo que quizás la preocupación que se da cuando hablamos de que si es el momento idóneo o no, es sobre todo por la configuración que tenemos actualmente en el Congreso. Una configuración mayoritariamente de un partido. Entonces yo creo que, como decía César, igual mis otros compañeros, es importante que todas esas reformas que el presidente ha planteado, que no solamente están las que ya hemos y las que están en la palestra pública, sino que hay otras también, la reforma al sector salud, la seguridad social, que también es una de las reformas pendientes, se lleven fuera del espacio del Congreso Nacional, con los actores de la vida nacional, que se discuta, que sea a través de un consenso, pero que también la oposición juega un rol importante, que no se excluya del debate, ni lo excluyan, ni se excluyan ellos. Entonces, creo que es importantísimo de cara a fortalecer la competitividad, el fortalecimiento institucional, los derechos, que toda la sociedad dominicana se integre a ese deseo de poder ir construyendo una mejor República Dominicana. Es interesante y bueno señalar, tanto compartir con ustedes como con nuestra audiencia, que Jaime Senior va a estar en BTR, es decir, de manera diferida, por eso es parte de la conversación, del análisis, pero fue grabado posteriormente, anteriormente a esta convocatoria, de manera que tendremos su posición en los temas puntuales de consulta. Nuestro país definitivamente que está en un momento de crecimiento económico y un momento de posición internacional, posición en cuanto a lo que es el liderazgo regional muy importante. República Dominicana yo creo que ha salido un poco de lo que es ser un país pequeño a ser ya un país de una economía mediana, y nosotros necesitamos abocarnos a ciertas reformas, a ciertas mejoras para poder continuar en ese sendero de crecimiento. Pero antes de entrar en las reformas una por una en específico, sí me extraña mucho, y yo se lo comentaba a alguien, la forma en que se ha también dilucidado este tema, porque por un momento el gobierno dice, mira, yo quiero hacer la reforma constitucional primero. Para poder hacer la reforma constitucional necesitamos pasar el 16 de agosto, fecha después de la cual el partido de gobierno tendrá una mayoría absoluta en el Congreso Nacional suficiente para aprobar la reforma constitucional. Pero por otra parte también dicen, pero queremos empezar a aprobar reformas en esta legislatura que vence a final de julio, aunque pudiera ser prorrogada hasta el 15 de agosto por el presidente. Pero entonces uno dice, pero si es en la legislatura actual, no puede ser la reforma constitucional. Entonces, ¿cuál sería? Además de que la legislatura actual, que tiene muchos proyectos importantes todavía en carpeta, se aboque a conocer temas tan trascendentales como una reforma fiscal. Eso para mí no me parece que es lo más democrático, porque deben ser las nuevas autoridades, los nuevos congresistas electos, que voten sí o no sobre una importante reforma fiscal para que en 4 años nosotros le pasemos balance a ellos. Me preocupa mucho en el ámbito social también, y es otra arista que quisiera aprovechar y reiterarle las gracias por hacer democracia de esta manera. Ustedes comparten muchos escenarios donde no necesariamente tienen posiciones que coinciden con sus posturas, pero ha sabido gran parte, y es una posición muy personal, de la sociedad civil organizada y del empresariado, precisamente saber diferir construyendo, saber administrar las diferencias, pero quizás quien
todavía no comprende el rol que debe jugar es la clase política. Es un liderazgo político que, por ejemplo, ahora vemos como Danilo se le olvidó que cuando él estaba convocando al pacto eléctrico, al pacto por la educación, le reclamaba a la oposición, que era el PRM, hoy gobierno, que se sumara a la discusión. Entonces, los argumentos que tenía en ese momento el gobierno encabezado por el expresidente Danilo Medina, pasó de alguna manera con Leonel Fernández, ahora está comportándose de la misma manera que antes se reclamaba que no se comportara. Es un ciclo donde se desgastan los resortes sociales. Me gustaría empezar, Samuel, contigo, escuchando, sí, tu posición al respecto. Es precisamente, vamos a alternar la posición, no se preocupen. Y no he empezado por las damas porque son dos damas que sus argumentos y sus ideas no necesitan defensa de género. La estamos preservando por un momento más. En el preámbulo, lo que sí quisiera escuchar sus posiciones muy sentidas, personales, más que institucionales quizás, sí, también en este aspecto, y también saber que en un momento hablarán por sus gremios, instituciones, en otro momento ustedes hablarán partiendo de juicios personales. Lograremos que la clase política entienda que no hay retorno, que se gastó todo el tiempo para justificar por qué no sumarse cuando el presidente convoca a Leonel y ahora hay voces que dicen no, que él ganó la reelección, él compró de alguna manera, dicen algunos sectores, su victoria, pues que pague él su reforma. No se reforma para un gobierno, se reforma para la nación. Y no voy a seguir citando más ejemplos que ya ustedes conocen y la sociedad, una vez más, está quizás temerosa de que no sea esto una construcción de consenso consciente de todos los sectores. ¿Qué nos hace falta para acelerar este proceso? Yo lo que creo que hace falta que los principales actores políticos entiendan que hay una agenda país que tiene que correr al margen de los intereses personales y los intereses partidarios. Lo vimos y te puedo decir porque participé dentro del proceso de reformas en el 2020 como co-coordinador en la mesa que pretendía modificar la ley electoral y de partidos políticos. Y en esa mesa, bueno, Lady estuvo con nosotros también, tú te dabas cuenta de el interés que había de la sociedad civil, del mismo empresariado, de la Junta Central Electoral, de avanzar sobre la base de lo que ya teníamos. Entonces los partidos políticos, principalmente de oposición, buscaban la manera de ralentizar el proceso. Por lo tanto, hizo que entráramos a un proceso de desgaste. En esta ocasión, yo lo que creo es que nosotros, como sociedad civil, que es de donde puedo hablar, tenemos que hacerle un llamado a esa clase política. Es decirle, señores, tienen que deponer actitudes, tienen que deponer esos intereses particulares y pensar en el país, porque ya la sociedad cambió y los está observando. El hecho de que un presidente de la República, como decía Lady hace unos minutos, tiene mayoría congresual, le permite, sin ningún problema, pasar cualquier ley. Ahora, el hecho de que como presidente de la República haya decidido buscar el consenso deja mucho que decir de su espíritu y de carácter democrático y extender una mano a los diferentes actores para que participemos. De verdad que mi mensaje y el mensaje institucional desde la sociedad civil es que todos entendamos que para poder seguir adelante tenemos que ponernos de acuerdo, que no debe haber imposiciones, pero tiene que haber una sincerización de qué nosotros queremos como país y unificar esfuerzos en torno a ello. Interesantísimo, Sí, Laura. ¿Tú me permites hacer un comentario? Tú sabes que cuando tú ves la barba del vecino arder, pon la tuya en remojo. Claro. Nosotros somos la estrella de Latinoamérica en muchos sentidos. Y por ejemplo, ahora que César y yo acabamos de llegar de OIT, donde nosotros tenemos reuniones con muchos representantes de otros países, empresarios, representantes gubernamentales, muchos de ellos se acercan a nosotros y nos dicen, preserven esa paz social que ustedes tienen en República Dominicana y aprovechenla por el bien del país. Y ese es el mensaje que yo quiero dejar aquí, que nosotros tenemos la gran ventaja de que el gobierno llama a la oposición porque quiere la pluralidad en la toma de estas decisiones y el consenso, cuando en otros países de Latinoamérica la democracia está en juego. Entonces realmente nosotros tenemos ahora mismo una oportunidad de oro de colaborar y aportar a reformas estructurales que necesita el país y hacerlo de forma consensuada. Lady. Mira, visión de Estado nos falta, visión de país en conjunto, a esa clase política, digo general, o sea, incluyo todo, la clase política en general. Quitarse el saco de partido y creo que tener más que todo la camisa de ciudadano, yo creo que eso nos hace falta mucho,
como país en ese sentido, porque al final hay una sociedad cada día más demandante, con un ojo muy observador de los cambios estructurales que requiere el país, pero también del ejercicio de los políticos. Y fíjate que lamentablemente tú le preguntas a la ciudadanía cuáles son los actores que tienen menor nivel de credibilidad y te van a decir que son los partidos políticos. Y es una pena, Así es. porque sin democracia, sin partidos, no hay democracia, pero los partidos tienen que dar los pasos para ir consolidando la confianza ciudadana y que los partidos se incluyan, sobre todo los de oposición, se incluyan a los debates nacionales que son tan prioritarios. Obviamente pueden tener y tienen todo su derecho de tener posiciones contrarias, porque eso es parte de la democracia y eso construye debate. Yo creo que es fundamental que se integren al debate, pero con una oposición coherente, una oposición que construya y una oposición inteligente, porque eso es lo que necesita la sociedad dominicana. Nosotros no queremos politiquería. Nosotros queremos una visión de Estado en conjunto, que no se piense que si una reforma es positiva, pues se va a acreditar un gobierno o un partido ese beneficio, sino que nos vamos a acreditar todos el beneficio de lo que pueda surgir de una reforma, de reformas estructurales que requiere el país. Entonces, yo creo que nos falta todavía, sobre todo a la clase política, mayor nivel de madurez y visión de Estado. Interesante. César. Yo coincidencialmente aterricé en Madrid hace algunos días, la mañana siguiente a las elecciones europeas. Se tambaleaba la Unión con resultados no esperados en la mayoría de los estados y me puse a ver en detalle qué había ocurrido en cada uno de los países. Me llamó la atención en el caso de España que un movimiento de reciente creación se llamaba Se acabó la fiesta. Wow. Y ese movimiento sacó 800,000 votos y 3 eurodiputados. Eso que ocurrió en España, ocurrió en Alemania, ocurrió en Italia, ocurrió en Francia, donde los extremos ocuparon nuevas posiciones. Pero en adición a eso, donde quizás la amenaza más grande que tenemos en estos momentos en nuestra democracia, el populismo, los cantos de sirena, la inmediatez, las respuestas vacías, llenan los oídos y los cerebros de aquellos que sienten algún nivel de inconformidad con lo que está pasando en su modelo de desarrollo. Hago ese símil porque en la República Dominicana, a diferencia de lo que está ocurriendo en el resto del mundo, hemos preservado una especie de oasis. Tras 3 décadas de dictadura, nosotros podemos decir que nuestra democracia empezó a florecer a partir del 1966, perfecta, imperfecta, fuerte o débil, y hasta entonces hemos tenido elecciones cada 4 años, gobiernos ininterrumpidos, aquí no hay golpe de Estado, aquí no asesinan a un presidente, aquí vivimos en democracia. De hecho, yo creo firmemente en el sistema democrático y el rol que los partidos políticos deben jugar en el sistema democrático. Lo que nosotros hemos visto aquí también va fuera de la secuencia de lo que está pasando en la región. Hemos visto que los partidos tradicionales que ocuparon el espectro durante muchísimos años se han ido debilitando y están, según el resultado de estas elecciones, cerca de desaparecer, pero las opciones que han surgido no son movimientos populistas. Hemos visto que han regenerado y han fomentado nuevas organizaciones políticas. El propio partido de gobierno es de muy reciente creación. El partido segundo en votación en estas elecciones es de muy reciente votación. Entonces los partidos políticos deben fortalecerse, deben modernizarse, debemos reafirmar la fe y la confianza de que puedan jugar su rol. Pero para que eso ocurra, también los partidos políticos tienen que conectar con la realidad social. Posiblemente una de las razones fundamentales para la cuasi desaparición de los partidos tradicionales fue una separación total de lo que está ocurriendo en el país. Y si los partidos políticos no son capaces de tener los vínculos de comunicación y de interacción con actores de todos los sectores, pues sus propuestas no serán legítimas, no serán aquellas que el pueblo realmente quiere escuchar. Entonces yo creo que en el momento histórico que nosotros estamos viviendo, los partidos deben ser actores de primer orden. Defender un Estado de Derecho implica asumir en todas sus partes lo que esto conlleva, una separación de poderes, un Congreso Nacional que deberá jugar su rol, un Ejecutivo que deberá actuar con la suficiente humildad de administrar ese triunfo que ha tenido, una oposición también que sea respetuosa del sistema judicial. Entonces, ese momento histórico que estamos viviendo, pensemos con la cabeza muy fría cómo preservarlo. Así es. Qué interesante, de verdad que les escucho y me muerdo la lengua porque como Francisco eres moderador, ¿no? Pero de verdad que los felicito y creo que es parte del ejercicio también
de cómo construir una nueva propuesta de comunicación para servir la mesa y estar a la altura de las circunstancias y no delegar la responsabilidad solo en los partidos, en los políticos, en el presidente. Y por eso aquí la sociedad se siente representada en cada uno de los actores fundamentales, con la objetividad con la que cada uno de ustedes ejerce su opinión, su posición. Y en la pregunta final de este introito, y más que introito, contextualización, me gustaría que le hablen a la ciudadanía. Me gustaría pedirles que le envíen un mensaje a la sociedad, empezando contigo, Laura. ¿Cuál sería el mensaje para esa gente de a pie, para la doñita que no comprende cómo estos temas pueden cambiarle la vida y cómo quizás estamos tocando la puerta de entrada por primera vez a una verdadera transformación de la sociedad, donde no son culpables empresarios, ni empleados, ni políticos, donde todos tenemos una cuota y una oportunidad desde nuestra posición para poder sumar, y quizás esa suma de todos puede marcar la diferencia por primera vez en nuestra historia? Sí, definitivamente como sociedad civil y somos parte de todos los cambios que se pueden presentar. Debemos formar parte de esos cambios, no podemos quedarnos ajenos porque no sabemos o porque no entendemos. Tenemos que edificarnos de cuáles son esas reformas que se quieren someter, porque todos tenemos que opinar en ese sentido. Incluso en algún momento se harán vistas públicas, supongo, en el Congreso, y eso se invita a la sociedad para que participe, que no se queden aparte, sino que sean parte de estas conversaciones. Y sobre todo un mensaje importante a la juventud. La juventud se debe de empoderar. Una de las razones por las cuales yo entré a ANGE fue buscando la manera de poder aportar, de poder retornarle al país esa educación que yo había recibido, y poder tener algún acercamiento con temas de políticas públicas. Y sentí que ANGE me daba esa oportunidad. Entonces, a la juventud en particular, que no se queden afuera, que tomen espacios en cualquiera de estas organizaciones que puedan aportar. Ese es realmente el mensaje. Gracias, Samuel. Yo creo que la sociedad en sentido general no debe quedarse en la banca. Lamentablemente nosotros tenemos una competencia muy grande y no es un flagelo que solamente afecta a la República Dominicana, sino que es global, y son estas redes sociales, lo hablábamos fuera del aire. Competir contra el entretenimiento y estas tendencias es difícil. Tú tienes una generación ahora que está apática, no solamente a los temas políticos, sino a todo en sentido general, que no lee, que ya no tiene pensamiento crítico. Entonces, competir contra eso es complejo para los que estamos tratando de construir ciudadanía. Pero el mensaje siempre tiene que ser positivo y decirles, principalmente a los jóvenes, que no se queden desde afuera, sino que hay espacios y hay escenarios para hacer valer sus derechos y ser escuchados. Desde el CODES, nosotros en el pasado hemos abierto escenarios de vistas públicas para escuchar y canalizar las propuestas que tiene la sociedad en torno a varios temas. Y así lo han hecho otras organizaciones de la sociedad civil e incluso del empresariado. Yo creo que este es el momento idóneo para que nos unifiquemos y que busquemos consenso, pero sobre la base de dar participación a la mayor cantidad de personas y que sea significativo, o sea, que todos nosotros de verdad demos oportunidades y que los jóvenes y los diferentes segmentos de la población puedan ver que tienen los canales para ser escuchados, que no sean apáticos. Nosotros hablar de cambio, hablar de choques, hablar de inestabilidad puede sonar sexy en una conversación como esta. Si tú incluyes esas palabras, le dan sentido a lo que tú estás diciendo. Pero esto va mucho más allá. Si nosotros tomamos tan solo lo que ha pasado en la República Dominicana en los últimos 4 años, tuvimos una pandemia. Aquí se llegaron a suspender 2 elecciones. Nos hemos olvidado un poquito de eso. Se suspendieron 2 elecciones. Hemos sido parte de un complejo mundo de mucha volatilidad, de precios que suben, que bajan, sistemas logísticos que colapsan. Tenemos de vecino al país más pobre del hemisferio, a uno de los países más pobres del mundo, que está sumido en un descontrol institucional. Entonces, todos esos cambios son los que motivan y provocan que repensemos cuál es el país que queremos y cómo construirlo. Esa palabrita que puede sonar tan filosófica de una estrategia nacional de desarrollo no es otra cosa que un acuerdo entre todos los dominicanos hace un poco más de una década, que al margen de sus diferencias, que las existían, pudieron identificar puntos de interés común e impulsar una agenda de cara a ese modelo de desarrollo. Claro, ese tipo de ejercicio y ese tipo de documentos no son estáticos. Posiblemente la visión del país que queríamos hace 12 años no es la realidad que nos ha tocado vivir en este momento. Posiblemente los parámetros de hacia dónde queremos llegar
han variado precisamente por los cambios que hemos sido testigos en estos últimos espacios. Entonces yo creo que el momento es el propicio precisamente para visualizar hacia dónde queremos ir, cuál es el país que nosotros queremos, redoblar la confianza en que este es un país de oportunidades, en que si bien es cierto que se enfrentan muchísimas calamidades, no menos cierto es que existen oportunidades para poder superarlas. Nosotros, y quizás con esto termino este comentario, hicimos un ejercicio interesantísimo a finales del año pasado y a través de la convención empresarial planteamos una propuesta del mediano y largo plazo y dijimos, mira, todo ese nivel de desarrollo económico que ha podido acumular la República Dominicana, donde crece su Producto Interno Bruto, crecen las inversiones, se generan empleos, hay que combinarlo con cómo estamos midiendo que eso le cambia la vida a las personas, qué salud reciben, qué educación reciben, cuáles son los empleos que se están generando, qué sistema de seguridad social tenemos nosotros en nuestro país. Entonces, en esa transición hacia una economía de bienestar, lo que se está generando debe ser capaz de transformarle la vida a todos. Cerramos con Lady. Retweet a todo lo que han dicho. Muy buen retweet. La verdad es que sobre todo es justo y válido que la sociedad tenga y la ciudadanía tenga incertidumbre y tenga miedo cuando le hablan de reformas. Y es válido. Pero yo creo que lo más importante es que ese miedo ni esa incertidumbre nos paralice, sino todo lo contrario, se convierte en un motor que nos permita formar parte de esas discusiones. Es cierto que la inmediatez, es cierto que quizás también hay que hablar de las debilidades democráticas, educativas que tiene el país, que hace sobre todo que quizás hay una base social no se integra en los debates por desconocimiento, por desinterés, pero nos toca a nosotros como sociedad civil también jugar un rol fundamental para que esa sociedad se sienta parte de las discusiones. En el caso de participación, nosotros estaremos en todo el territorio nacional haciendo conversatorios sobre las diferentes reformas y escuchando a los líderes comunitarios, a los líderes políticos de la diferente, de todo el territorio nacional. Yo creo que eso es importante porque eso genera cierta sinergia y escuchar también cuáles son esas preocupaciones que tiene la sociedad dominicana, que tienen los comunitarios cuando le hablan de reforma. Porque a veces nosotros quizás no nos damos cuenta también que cuando hay esa desconfianza, cuando se habla de reforma, se da también porque hay que ver lo que pasa con el gasto público. Hay que analizar lo que pasa con el gasto, hay que ver cuáles son esas garantías de derechos que se le dan a la ciudadanía que no reciben de manera adecuada y que por eso también la ciudadanía dice, pero ¿para qué una reforma? ¿Y en qué me garantiza eso a mí? Que habrá realmente un cambio positivo. Entonces yo creo que a nosotros, los diferentes actores, nos toca también educar a la ciudadanía. Interesante, bueno, el desafío de crear consensos se ha pasado aquí con una prueba de una alta calificación. Y el abordaje necesario ahora es abocarnos a analizar las reformas, empezar por la fiscal. Vamos a marcar una pausa al regreso, escuchar sus posiciones sobre también un gran desafío. Colombia pasó por una gran crisis que le costó prácticamente gran parte del avance de la estabilidad y gobernabilidad con el presidente Iván Duque. Sabemos todavía cómo no se ha podido recuperar Colombia. Está Argentina sumida en un dilema justamente hoy en medio de una crisis coyuntural que se convirtió en histórica y el presidente Milei está ahora ante una prueba de fuego. Se nos olvidó a nosotros que estuvimos hace muy poco tiempo justamente, y lo planteaba yo en mi libro La Plaza de la Bandera y el derrumbe del pacto secreto de la corrupción, que tuvimos una Plaza de la Bandera, como lo citaba César, con la suspensión de las elecciones. ¿Qué debe tener esta reforma fiscal? ¿Qué debe contemplar para construir un país que le legue la estabilidad no solo a este segundo gobierno del presidente Luis Abinader, sino a todos los demás gobiernos que han de venir? ¿Cómo hablarle al empresariado para que pueda tener más estabilidad y no se sientan quiebres en algunos sectores de ustedes? ¿Y cómo convencer a la clase media de que no siga pagando más impuestos y que la sociedad civil se sienta representada de manera equitativa? ¿Es eso posible en una reforma fiscal? Vamos a escuchar los puntos de vista de cada uno de nuestros actores invitados en este programa. Reformas y consenso hacia una República Dominicana que nos merecemos todos. De inmediato más.